¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Ahí, bien, todo bien, sí. La verdad que acá ya acostumbrado a la cuarentena, eh, no resignado, sino acostumbrado. Al principio fue mucho más dura. Yo Y, recuerdo cuando llevábamos 5 o 6 días, pensábamos que ya no aguantábamos más y que tenía que empezar a flexibilizarse. Yo en mi caso llevo más de 100 días porque volví de Europa el día 11 de marzo y bueno, 100 días justos. Y ahí automáticamente entré en cuarentena y no salí más. y qué raro todo, ¿no, Sergio? Porque las expectativas tal vez después de ese viaje de Europa para acá y todo cómo cambió. Digo, el entorno profesional, el gran objetivo del año, por lo que se trabajó tanto, no poder realizarlo. Naturalmente, la salud, la pandemia, las cuestiones sanitarias son primordiales, pero bueno, tampoco hay que dejar de lado ese espacio de frustración que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista profesional en el caso de ustedes y deportivo. No, obvio, porque el ser humano al final se compone por ese tipo de cosas. No es solo salud orgánica, digamos, corporal. Eh, el trabajo, la pasión, las actividades forman una parte muy importante de nuestro ser. Y a veces uno dice, bueno, no pasa nada que no puedas hacer tal o cual cosa. Sí pasa, claro que pasa. No se puede subestimar las emociones, no se puede subestimar la psiquis. Cuando pasa, pasa. Porque últimamente, viste, como que, bueno, obvio que lo que estamos cuidando es la salud, para que un virus no entre en nuestro organismo y nosotros después o no nos haga mal o bien no seamos portadores de ese virus para posibles pacientes de riesgo y eso se controla, da la sensación con una cuarentena, no hay muchas opciones más. Eso lo tenemos claro y estamos actuando como verdaderos soldados y respetándolo al máximo, pero también cuando subestimamos las emociones y las psiquis, ahí nos ponemos un poco mirando las cosas de espalda, ¿viste? Ujú. Hay que entender, no solo hay que entender al otro, hay que entendernos a nosotros mismos cuando estamos un poquito caídos porque no podemos abrazar a quien queremos, no podemos ver a quien queremos, no podemos trabajar, no podemos, ¿viste? Se le hace bullying al que quiere salir a correr. Es que hay gente que necesita de verdad, o sea, hay que entenderlo como una... Hay muchas otras cosas que son esenciales en la vida que las que cada uno cree que son esenciales para uno mismo. Y el juego olímpico en este tránsito de emociones variables, ¿se lo ve cada vez más lejos, Sergio? Eh, Mirá, yo tengo un juego siempre con las expectativas de mucho respeto, ¿no? O sea, para mí el fracaso o el éxito en la vida de un montón de cosas, o las frustraciones o no, tienen que ver con el manejo de las expectativas. Entonces, lo tengo justo ahí, ¿viste? A mí me dijeron, se postergan los Juegos Olímpicos para mitad de año del 2021, listo, ya está. Mi cabeza está ahí, organizo mi mente y no hablo como entrenador de la selección porque eso ya después seguro vendrá en otra pregunta. Yo termino mi contrato a fin de año, o sea, por una cuestión de respeto a las autoridades no digo ni que voy a estar ni que no voy a estar en los Juegos Olímpicos porque no me corresponde tampoco asegurar nada de eso, pero digo, como amante del básquetbol ya puse los Juegos Olímpicos en julio del 2021 y hasta que alguien no me diga lo contrario, no me gusta jugar con esto de no, pero se van a hacer, no, pero no se van a hacer, no. ¿Viste? Sé que no se hacen ahora, en la época que se iban a hacer y que se pasaron un año y ya está, listo. Mi mente está programada para eso. Después, si hay que resetear, se resetea.
Mira, Sergio, justo ahí un amigo preguntaba si no querés dirigir la selección de fútbol. No, Y me propuse, una de las cosas que te quería preguntar y las pensaba, digo, le voy a preguntar a Sergio este tema que tiene que ver con el Mundial de China, con esto que decís vos del éxito y el fracaso y la generación de expectativas. Y la pregunta tiene que ver directamente, sin entrar en el terreno de comparación, ¿por qué crees que se toma de una forma, se lo pondera y se lo valora al subcampeonato de Argentina del año pasado y tal vez no es tan valorado y hasta es peyorativamente recordado el Mundial de Fútbol en donde Argentina fue subcampeón del mundo? ¿Crees que se aloja allí en la falsa generación de expectativas? ¿O hay algo más? el juego de las expectativas sí le afecta mucho en el fútbol, que es nuestro... a ver, uno tiene que entender en Argentina, evito decir uno, porque fui alguna vez hice terapia con una psicóloga que me decía, ¿quién es uno? Cuando yo decía uno. Y yo le decía, yo. Dice, vos. Si decís uno, Vos. haces de cuenta, tu inconsciente está en que todo el mundo piensa de esa manera. Entonces, como que no modificás ciertas conductas o ciertos hábitos. Tenés que acostumbrarte a decir yo, decías. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse, hay que entender que el fútbol en Argentina no es un deporte. El fútbol en Argentina es cultura, es religión, es parte de nuestra, sí, de nuestro folclore, de nuestro bagaje cultural. Los demás somos deportes. O sea, entonces no se mide de la misma manera algo que forma parte de tu cultura, que, que modifica o no tu ánimo, tu humor, con un deporte, ¿no? Por eso, en el fútbol nosotros sentimos que somos potencia o somos potencia mundial. Uno no es potencia o no potencia porque gane un mundial o no gane un mundial. Hay otras varas para medir eso. El fútbol es potencialmente, Argentina es uno de los países potencialmente más poderosos del mundo en ese deporte y se crea una expectativa que muchas veces es casi imposible de cumplir, porque vos fíjate que dicen, solo ganamos 2 mundiales. Bueno, hay Solo. países increíbles que no ganaron ninguno, o sea, y el que más ganó tampoco es que tiene 22 ganados, o sea, y, y entonces eso logra que, por ejemplo, una final del mundo perdida sea tomada como un mundial de fracaso. En el básquetbol todo lo contrario, en el básquetbol no se considera a Argentina como un país potencialmente líder en el mundo. Cualquier otro deporte que no se vea, que no sea el fútbol, se lo ve como algo pequeño y se cae más simpático, entonces se le perdonan muchas cosas y se le aplauden otras que al fútbol no, pero el tema es que no podemos comparar lo que genera el fútbol en Argentina con lo que genera cualquier otro deporte. Entonces no está bien lo que le pasa, lo que pasa en el fútbol. Para mí esta camada de Messi y compañía es absolutamente exitosa, pero la mayoría de los futboleros no lo ven así y para mí están cegados por la pasión anula la razón y, y eso es una gran verdad, ¿no? Más que un dicho. Eh, Otra de las cosas que dije, le voy a preguntar a Sergio, después voy a leer preguntas de los amigos que aparecen por acá abajo, acá en la cuenta de la Liga y en la cuenta de Sergio, mandando saludos. Pasaba uno desde Madrid, otro desde Nueva York, algún amigo desde Rosario, es decir, se está tiñendo del mundo la charla. Es algo que a mí me quedó cuando estaba viendo acá en casa la final, después de volver de trabajar del canal, justo nos pusimos en familia a mirar la final del año pasado. Y tal vez tenga que ver la pregunta por mi trabajo y por lo que me tocó hacer a mí de cubrir durante tantos años en el último tiempo la Liga de España. Uh -huh. ¿Ustedes esperaron en algún momento que Scariolo en la final lo ponga a Piero Oriola de titular? No, definitivamente no. Bueno, y Scariolo lo hace justamente porque nosotros no esperábamos eso.
y es uno de los grandes motivos por los cuales España logra dominar ese juego, no Oriola de titular, sino el haber sabido utilizar una táctica que hiciera funcionar la idea estratégica que tenía España ese día, y que tenía que actuar con algún... y que tenía en algún punto algo que ver con la sorpresa. España sabía que nosotros habíamos sido hasta el momento el mejor equipo del Mundial, el que se sentía más poderoso, el que funcionaba de manera más natural, el que respetó más una línea, que modificó menos una línea de juego, el que se adaptó menos a los rivales, sino que los rivales tenían que adaptarse a la Argentina, y España no llegó de esa manera a la final. España llega invicto, pero llega con un sabor de que no tenían esa fluidez que sí tenía Argentina. Por lo tanto, quizá los haya ayudado a ellos a llegar como llega en un playoff el que perdió y el que ganó. Nosotros llegamos como el que ganó y ellos llegaron como el que había perdido el primer partido, al no sentirse tan cómodos con su juego. Recordemos que ellos llegan a la final un poco porque Patty Mills, el goleador del Mundial, era un tiro libre, si no jugábamos la final con Australia. Si Patty Mills metía. Entonces, de alguna manera vos llegás con un toque de alerta que Argentina creo no tuvo en ningún momento prácticamente. Y eso hizo que sean posiblemente más precavidos, que buscaran la sorpresa, que encontraran algún camino alternativo que no habían utilizado durante el Mundial. Lo de Oriola fue quizá el ejemplo más claro de lo que te estoy diciendo. Después hubo varios, ¿no? Después hubo muchas cosas que hicieron que ellos nos quitaran a nosotros nuestra naturaleza, nos hicieran jugar un básquet que no jugando en ningún momento, porque ningún rival nos había llevado a ese terreno, nos pongan ansiosos y se ganen la final. Fíjate que muchos le dan demasiada importancia a esos tiros que nosotros erramos a pie firme, tantos tiros errados a pie firme ese día, y parece como, bueno, Argentina perdió porque ese día no le entró la bola. No nos entró la bola porque teníamos un rival que nos dominó y nos hizo ir a un terreno de incomodidades y no nos sentíamos seguros a la hora de ejecutar. Pero no esperábamos eso, ¿no? Y en esta historia de poner las expectativas en donde corresponde, como para poder medir, si es que sos de medir el éxito y el fracaso, entiendo que no lo tomás de esa manera, porque además lo hemos charlado varias veces y es una idea que siempre lo trasladás y sos muy claro, pero ¿con qué sabor te volviste del Mundial? Digo, en relación a las expectativas generadas, a lo que se realizó y después a sentarte a evaluarlo. No, absolutamente satisfecho y orgulloso y feliz. Haber llegado a jugar al nivel que jugamos muchos partidos, haber demostrado que aún con recambio generacional podemos competir en el más alto nivel y de la manera que lo hicimos. Haber ganado un Panamericano antes del Mundial, o sea, fue un proceso absolutamente exitoso. Y cuando yo voy a la zona mixta, minutos después de haber perdido, con ese dolor que significa una derrota, y declaro lo que declaro, que bueno, que después se hizo viral, pero el tema de ganamos la de plata, no perdimos la de oro, lo hago con absoluta conciencia y responsabilidad de tener que mandar un mensaje, porque sabía que había mucha gente que ese mismo día se había sumado al básquetbol, en este caso, ¿no? Como muchos nos vimos en otro momento levantándonos a las 7 de la mañana a ver los Pumas, a ver los Leones o las Leonas y no saber absolutamente ni el reglamento de ese deporte. Pero había una camiseta argentina jugando una instancia definitiva y ahí estábamos. Entonces,
aunque había perdido recién y el dolor es muy fuerte, la responsabilidad y la conciencia tenían que estar a la altura y demostrarle a la gente de que el éxito, los deportistas de alto rendimiento, entendemos el éxito en otro lugar diferente al que por ahí lo entiende el común, digamos, la gente que no compite diariamente, que tiene que ver con esta cosa de poder tocar el techo de tu potencial, poder encontrar tu mejor versión, poder competir hasta el último minuto. Y nosotros lo hicimos, así que absolutamente orgulloso de haber llegado a la final y de haber jugado de la manera que lo hicimos. ¿Y ese vestuario fue duro? ¿El post-España? No, llegamos muy tarde al vestuario. Vos pensás que cuando termina una final, Sí, toda la... automáticamente te llevan primero a los dos equipos a un costado del campo afuera, donde están solo los dos equipos que compitieron, porque enseguida se arma el podio y todo para hacer la premiación, incluso antes de ir a hablar con la... Entonces hay todo un momento de proceso de lo que pasó y de situaciones muy fuertes. Vos pensás, por ejemplo, que hay un momento, 2 minutos después de haber terminado el partido, 3 minutos, 5 minutos, en los que te encontrás formado en fila al lado del equipo, el ganador se encuentra con el perdedor. Entonces, hay un momento que es de máximo respeto del que ganó, de contener ese festejo que quieren hacer alocado porque está el perdedor al lado, el perdedor contener ese llanto porque no quiere hacerlo adelante del rival que le acaba de ganar, después ir a recibir la medalla y recibir, sea lo que sea, el aplauso, lo que sea que recibís en el momento que vas a la premiación, pasar por toda la zona mixta y explicar lo que pasó adentro del campo de juego. Y recién ahí llegás al vestuario. En mi caso, ir a la conferencia de prensa. Por lo tanto, hay un momento, vos llegás a un vestuario como si pasaras por no sé, una procesadora gigante y obviamente no es el mejor de los vestuarios, es un vestuario triste, pero lleno de emoción y de orgullo, en el caso de Argentina, y en el caso de España, obviamente, lleno de algarabía y poca reflexión, simplemente festejo. Pero fue un vestuario, creo que más de emoción y de sentirnos orgullosos de nosotros mismos que de tristeza. ¿Y te dan ganas de cerrar el círculo el año que viene en el Juego Olímpico? Es decir, independientemente a esta situación que contaba Sergio, de el aspecto contractual para diciembre del 2020, poder establecer un diálogo, una extensión de ese contrato que tenés con la Confederación Argentina para poder dirigir el Juego Olímpico? Claro, sí, imagínate que el Juego Olímpico es la meca del deporte, es a donde todos los deportistas queremos llegar en algún momento y soñamos con estar ahí y a mí me tocó, por suerte la vida me llevó a esos lugares 2 veces como entrenador principal, una vez como asistente de Julio, 3 veces con 3 Juegos Olímpicos consecutivos y me estaba dando la oportunidad de ir al cuarto, ahora veremos qué pasa. Pero sí, claro. Si es por ganas, si es por voluntades, no tengas dudas. Es un lugar de ensueño ese. Y además cuesta muchísimo llegar ahí. Muchísimo. Yo creo, hoy recordaba con compañeros de ese equipo, que tendría que pensarlo bien, pero no sé qué festejamos más. Si el día que le ganamos a Francia y llegamos a la final, o si el día que Brasil pierde con Estados Unidos y eso nos da la clasificación a los Juegos Olímpicos, que estábamos en el hotel. Partido que yo no pude ni mirar, por ejemplo. Yo me encerré en mi habitación y no quería saber el resultado. No quería ver el camino, no quería ver el proceso, porque
demasiada ansiedad. Y el equipo se había juntado, creo que en un piso, qué sé yo, 20, 27 del hotel, a verlo todo junto en una sala, y yo me quedé en mi habitación a ver, nada, a ver una serie. Y recibo un WhatsApp de uno de mis hijos con banderitas de Japón y aviones, viste, con los emojis y eso, y digo, listo, ganó Estados Unidos, y ahí me fui para donde estaba el equipo, que cuando entré fui abucheado absolutamente por cagón, porque no había querido ver el... O sea, entonces, después de vivir todas esas cosas, obvio que no querés perderte, no te querés perder el Juego Olímpico por nada. Nombrás a uno de tus hijos y, y se me viene a la cabeza preguntarte qué te genera ver a tu hijo en el banco de Peñarol. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte porque ya me parece raro, yo tengo gemelos y digo porque no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? Y los dos son entrenadores y Ujú. yo ni siquiera los iba a ver jugar a los Messi, ¿entendés? O sea, eh, porque siempre sentí como que, viste, mi presencia a veces cuando ellos jugaban en categorías de chicos, minibásquet o U13, U15, yo ya era entrenador profesional, muchos años ya era entrenador de selección. Y cada vez que yo aparecía en una cancha había fotos y cosas y gente que se acercaba, y los mismos compañeros de ellos, los rivales, los padres. Entonces yo prefería ni ir porque quería respetar que ese momento fuera para ellos. Y Claro. nunca me gustó el tema de los mandatos, ¿viste? Y entonces evité toda esa contaminación. Indudablemente no alcanzó. Y los dos terminaron siendo entrenadores de básquetbol y cada vez que los veo en un banco y dirigiendo un partido o asistiendo, en el caso de Lautaro, hay una mezcla de orgullo y de nervios y de emoción muy grande, porque es como verte a vos muchos años atrás. Pero lo disfruto. ¿Sí? Cada vez que yo veo a ellos que hacer algo, yo lo disfruto, ¿viste? Obviamente. El que tiene hijos entiende que no hay nada más importante en la vida que ver disfrutar a uno de ellos. ¿Y lo charlaron, Sergio, en algún momento? ¿Cómo los dos llegan a entrenar? Si es decir, nunca, más allá de ver al papá que era su laburo, porque también hay que decir, ustedes los entrenadores no nacen entrenadores profesionales. Se hacen entrenadores, transitan horas y horas de premini, mini, planillas, clubes, viene en el seno de la formativa y después se puede llegar a dar el saltito, como le pasa a Lautaro, por ejemplo, de estar, como yo te preguntaba, tiene que ver con la pregunta con Peñarol, por la relación que ustedes tienen con el club. Como también el día de mañana, esto mismo te lo podría preguntar si veo a alguno de los chicos en el banco de estudiantes de Olavarría, ¿no? Pero ¿se sentaron a hablar en algún momento entre ustedes cómo llegan los tres a ser entrenadores de baloncesto? ¿Les preguntaste a los chicos en algún momento? No se los pregunté específicamente, pero sí entendemos que, que tiene que ver con algo casi cultural en nuestra familia, ¿viste? Es algo, ellos nacieron en ese mundo. Para ellos convivir en un mundo deportivo, basquetbolístico y de táctica, estrategia, conducción de grupos y todo eso eran sobremesas eternas cuando ellos tenían 13, 14 años con colegas míos y que a veces hasta eran los entrenadores de ellos en sus equipos. Y bueno, y así convivieron con eso y lo fueron como naturalizando. Para ellos, eh, la, eh, a ver, casi no es una profesión, es una manera de vivir. Eh, Quizá muy, muy jovencitos ya el detectar una estrategia o detectar una táctica del rival o lo que sea, era un juego natural. Así que, y eso está bueno porque, digamos, es mucho más fácil después vos poder ejercer algo en tu vida que tiene que ver con una vocación, que tiene que ver con algo casi natural, innato, genético, que forzar una situación. Eh,
ellos no la forzaron, creo, incluso los dos, mientras jugaban en sus categorías, ya eran entrenadores de categorías más chiquitas. Tienen esa vocación de docencia que te ayuda tanto en este laburo, porque muchas veces parece como que con que vos sepas de básquetbol, en este caso, ¿no? Los demás deportes, de los demás deportes, ya con eso te alcanzaría para ser entrenador, director técnico, como se llame, y la verdad que no es así. No es así. El conocimiento del juego es la base, obvio, pero después hay otro tipo de conocimiento, que es la gestión de ese mismo conocimiento, cómo poder usar ese conocimiento que vos tenés para enriquecer un grupo, transformarlo en un equipo, etcétera, etcétera. Pero a la vez también tiene que ver con algo que vos tenés innato, que tiene que ver con la comunicación, nosotros con la docencia y otras personas con otra cosa, ¿no? Si no, cualquiera sería, cualquiera que estudie o haga cursos de entrenador de básquet, se convierte en entrenador de básquet. Hay algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Y Sergio, vos comulgás con la idea, leí en El País de España esta semana, no me acuerdo qué día, una entrevista de Javier Aguirre, en donde hablaba de la intuición, el entrenador y la intuición, que por más que vos tengas al mejor cuerpo técnico del mundo y te rodeen de datos y te rodeen de cuestiones que tienen que ver con este jugador rinde más hoy que ayer porque el chip marcó tal cosa, el hecho de llegar, y ponía el coach el ejemplo de saber cómo le había ido a la hija, cómo estaba con su familia, el contacto con el entrenador y ese diálogo que le permite generar el compromiso como para decir, entrenador, no estoy bien anímicamente, pero quiero jugar. Él lo marcaba como la intuición del entrenador, que sin eso no se puede dirigir grupos. Lógico, lo que pasa es que se confunden muchas cosas. Vos fíjate que el americano lo llama el coach, ¿no? O sea, generalmente, y que es una como mucho más abarcativo, es alguien que supuestamente logra sacar lo mejor de un grupo o de un equipo para llevar adelante, para cumplir un objetivo. Y el entrenador, vos podrías ser un entrenador sin tener esa misión, porque también los asistentes, o cuando yo ocupé el rol de asistente, también era un entrenador, pero no tenía la gestión del grupo. Yo llevaba la parte táctica o la parte técnica o la estratégica. Entonces, hay que entender que al final todo tiene que ver con las relaciones humanas, y las relaciones humanas están más allá de un número que te pueda dar o de un dato que te pueda dar una estadística, etcétera, etcétera. Pero al final todo es equilibrio en la vida, Mati. O sea, porque si no parece como que, bueno, entonces, ¿qué es más importante? No, que no hay algo más importante que lo otro. Todo lo que vos puedas obtener, todos los datos que vos puedas obtener que te ayuden a conformar un equipo, a planificar un partido en particular, un torneo, una semana o lo que sea, bienvenidos sean. Pero después está el entrenador principal que dice, bueno, yo recibo todo esto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo traslado al equipo y de qué manera y cuándo? Y por varias razones, ¿no? Y que son mucho más importantes que ver cómo está cada jugador cada día. Por eso, cada uno hace lo que hace. Y haber sido un gran jugador de básquetbol te puede dar mucha visión del juego, pero no te asegura ser un entrenador porque te falta esa característica. Hoy estamos en la etapa en la era de los datos, en la era de la tecnología, del scouting, de la plataforma, de todo. Es impresionante las cosas que tenemos para echar mano de ellas, pero no se puede perder que esto se hace con personas y por lo tanto los liderazgos tienen que tener muy claro que todo lo que tenga que ver
relaciones humanas, ¿no? Y recordás vos, perdón, Sergio, ¿recordás vos cuándo te empezaste a descubrir de joven como entrenador allá en Bahía y lo empezaste a enfocar como diciendo, bueno, tal vez hablando de estas cuestiones de legados, de tener vocación y de empezar a descubrirla? En el caso de ustedes, tal vez se puede gestar desde muy jóvenes. Sí, yo no tengo un recuerdo especial. Primero, que la gente entienda que yo soy de Bahía Blanca y en Bahía Blanca pasa un poco lo que te decía con esto del fútbol en Argentina, ¿no? Que el fútbol es parte de nuestra cultura, que es más que un deporte. En Bahía Blanca el básquetbol es cultural. Entonces, ese es un punto de partida importante. Desde la cuna que vos sabés de básquetbol en Bahía Blanca. No sé si del juego, pero sí de la historia. O sea, está casi en tu ADN. Y después yo, muy jovencito, empecé a entrenar equipos, casi de casualidad, como muchas veces empieza. No había básquetbol profesional, no existía la liga. Yo me toca el servicio militar, sigo jugando y dirigiendo. De hecho, hay varias fotos mías que ya sin los rulos que me caracterizaban, porque en ese momento yo estaba haciendo servicio militar. Aprovecho un examen de ingreso que hay en la Universidad del Sur para ingeniería civil, para soldados, lo hago, apruebo, entro a estudiar la carrera de ingeniería civil, termino el servicio militar, nunca dejo el básquetbol, ya para ese entonces dirigía 4 o 5 categorías, ya ahí paso de Villa a Bahiense del Norte, y hay un momento en que yo estoy en la universidad rindiendo exámenes, pero con el bolso al lado mío y haciendo el examen a toda velocidad, porque a las 7 yo tenía que entrenar a mi equipo. Y si yo llegaba a terminar el examen antes de las 7, 7 menos 10, porque después me iba corriendo con el bolso hasta las 15 cuadras que me quedaba de la Universidad de Bahiense del Norte, ok, hacía el examen. Si iba por la mitad, aunque yo supiera la otra mitad, yo me iba a ir igual a entrenar. Entregaba el examen hecho por la mitad. Entonces un día dije, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, dejo la carrera y elijo estudiar educación física porque creía que era una carrera que era más afín a lo que yo quería hacer, aún en épocas de no Liga Nacional. Ahí justo empieza la Liga Nacional, año 84. Y lo comento en mi casa, imagínate mi viejo, comerciante de toda la vida, feliz que su hijo iba a ser ingeniero civil, y de pronto un día en el almuerzo le dice, no voy a ser ingeniero civil, voy a ser entrenador de básquet. Ok, pero ¿y de qué vas a trabajar? De eso. Y bueno, y ahí absolutamente, a los 21 años, cuando empecé el profesorado de educación física, tenía absolutamente claro que yo toda mi vida me iba a dedicar a ser entrenador de básquetbol, sin saber que el básquetbol rápidamente se iba a convertir en una profesión tan fuerte en nuestro país. Y muy pronto, a los 4 o 5 años, ya me salió mi primer trabajo profesional en Cañada de Gómez. Pero a los 21 años sería el momento en que yo dije, esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Y ese primer trabajo fue en Cañada con Julio, que también tuvo, también de muy joven, eran los dos muy jóvenes. ¿Recordás algo en esa época? Porque además venía de trabajar León y Julio venía de trabajar también en ese cuerpo técnico. El hecho también de haber recorrido tanto el archivo durante esta pandemia, te hago dos paréntesis. Con el viejo Figueras recorrimos mucho el archivo y hay imágenes tuyas, algunas de Huevo Sánchez con bigotes, en algunas de estás vos con el pelo corto. Le voy a decir a Marcelo que te las mande.
No, no, Pero digo, lo tengo a Marcelo en el WhatsApp. En esta cuarentena tengo 500.000 fotos de archivo, espectacular. y hablaba mucho y siempre aparece la figura de León. Cada uno tiene su historia, su vínculo, su charla, su café, eso que tal vez marcó algo dentro de la persona o del entrenador. ¿Vos tenés guardado algo de Nasnuden, más allá del legado de haber formado la idea y motorizar que tengamos hoy nuestra Liga Nacional, así como un recuerdo especial? Gracias a Dios mucho, porque Julio me lleva a mí a Cañada de Gómez. Yo llegué a Cañada de Gómez en diciembre del 89, para jugar la liga corta del año 90, que se juega una liga, mucha gente no sabe, se juega una liga cortita de 4 o 5 meses para pasarla del invierno al verano, Sí, ¿no? sí. Y acababa de irse, León hacía poco tiempo se había ido de Cañada de Gómez, eh, y, y yo fui y recibí todas las historias que se contaban todos los días de León, y León venía muy seguido a Cañada, y esa generosidad de Julio y esa generosidad de León, que nos caracteriza tanto, hacía que yo participara de esa reunión. ¿Te imaginas? Para mí era un festival, porque León era así, León llegaba a ponerle a Cañada de Gómez a pasar un sábado, ¿no? Él dirigía Ferro en esa época, creo. Entonces él venía y decía, bueno, yo jugué el viernes y ahora el sábado lo tengo libre, me voy para Cañada de Gómez. Y él se encargaba de que cuando él estuviera ahí, los entrenadores de la zona, todos los entrenadores, la mayor cantidad de entrenadores posible de la zona, el sábado a la noche comiéramos en tal lugar. Él quería tener una mesa llena siempre, de mucha gente, para que nos nutriéramos entre nosotros. Ni siquiera era para que lo escucháramos a él. Entonces yo viví de esas cosas muchísimas, gracias a Dios. Yo enseguida hice una relación de amistad con León, a pesar de mi admiración. Cuando admirás tanto a alguien es difícil hacerte a mí. Pero sí, viví. Y Julio me contó tantas cosas y después las pude corroborar yo. Eh, es, es, Fue y es el uno de toda esta historia. Es el gran padre de la criatura. Nada, no estaríamos nosotros dos, Mati, hablando de esto, si no hubiese existido León Nasnuden. Seguramente otra persona lo hubiese hecho, ¿no? Pero la realidad es que lo hizo él. La realidad es que él revolucionó todo. Un visionario único e increíble. Un tipo generoso, un tipo creativo, increíble, sí. Tengo muchas cosas que me han quedado guardadas. Y mucha gente a veces nos dice a Julio, a mí, o a Rubén, o a, qué sé yo, o a Néstor, o a Vecchio, dice, ustedes son los nuevos León. No, no se puede comparar. No se puede comparar. O sea, León es otra cosa. León fue un visionario como ninguno de nosotros estamos ni siquiera cerca. Tal vez se aloje allí esta muy buena iniciativa que tienen recurrentemente ustedes, los entrenadores argentinos, de compartir conocimiento, ¿no? Digo, en una de esas, bueno, en esas mesas grandes de charla y de baloncesto y de vida, esté alojado esto de querer compartir, porque no lo pienso y lo nombrás tanto a Julio que también se me viene a la cabeza preguntarte si hubiese sido otro el entrenador que a Sergio Hernández le ofrecía ser asistente de la selección, lo hubieses aceptado. En el buen sentido de la pregunta, ¿no? No para generar No, no, un pero contrapunto. sí, para empezar por ese lado de la pregunta, sí, porque yo no lo conocía, Julio. Uh -huh. O sea, yo hice una locura. En realidad, Julio me lleva a mí a Cañada de Gómez a un campus que hace Sport, Sí. reclutamiento, y yo creía que él me... Bueno, en realidad él me llevaba porque yo era el entrenador de Montecchia, de Sebastián Ginóbili, de varios más en Valencia del Norte,
y él quería tener, esos chicos tenían 16, 17 años, él los quería tener en su campus, o Sport los quería tener en su campus, y obviamente Bahía Blanca de Cañada de Gómez, 800 kilómetros, estamos hablando de 30 años atrás, algún mayor tenía que ir. Entonces, Claro. él me lleva a mí como entrenador, y yo voy a acompañar a estos jugadores que los quería medio país. ¿Te imaginas quién no iba a querer a esos cracks? Estaba José Gil también, creo, dando vueltas, ya no me acuerdo bien. Pero había una figurita difícil que era Montequia, que venía de ser figura de sus selecciones, las selecciones de esa categoría. Y yo lo acompaño a ese grupo de 5 bahienses que van al campo. Y Julio, al segundo día de campo, me dice, quiero que te quedes a trabajar conmigo acá, de asistente mío. Y nada, yo le dije que sí. Claro. Volví a Bahía, hice 2 bolsos y me volví a Cañada de Gómez. Pero yo no teníamos relación con Julio, no nos conocíamos. O sea, seguramente yo le hubiese dicho que sí a cualquier entrenador. Tuve la suerte de que fuera Julio ese cualquier entrenador. Porque Julio había adquirido muchísima experiencia de León, y Julio tenía esa generosidad de abrirte las puertas de todo su conocimiento, trasladártelo. Estamos hablando, Mati, teníamos 26 años recién cumplidos. Éramos 2 nenes. Pero... Sí, de hecho juegan esa final del otro lado Garrone y Mañano, claro, con un par de añitos más de trayectoria. Claro, ahí llegamos ese año a la final con Atenas, y al otro año a la semifinal, que la perdemos con Bahía Blanca, con Estudiantes de Bahía Blanca. Yo dije, bueno, esto es una papita, o sea, acá. Después la liga me demostró que era mucho más difícil, pero sí, yo llegué en un momento donde todo era color de rosa en el Sport de Cañada de Gómez. Y aprendí mucho, pero qué sé yo, después, para darte ejemplos que la gente entienda, porque uno habla de generosidad y no sabe de qué. Y bueno, pero ¿qué? Vos ibas a jugar contra León, ponele un playoff, y León te caía con el video, el VHS, ¿no? El video y te lo daba. Y no existía el scouting en los 90. El scout del rival era, mira, tal jugador es zurdo, no va por la derecha, sí, pero no había edición de videos, no, pero definitivamente no existía. Y León te caía con su video y te lo daba, y vos le decías, ¿qué es esto, León? Y dice, son mis últimos 5 partidos, los últimos 5 partidos de mi equipo. ¿Y por qué me lo da? Y porque vos tenés que estudiar a mi equipo. Vos tenés que mostrarle este video a tus jugadores, vos tenés que hacer, porque esto es lo que se viene, y digo, pero yo soy su rival, León. Y sí, ¿y qué tiene que ver? Y cuando vos juegues contra otro equipo, tenés que hacer lo mismo que hago yo. Tenés que ir y llevarle este video, porque esto es lo que hay que hacer. Mientras vos si vos mejorás como entrenador, y tu equipo mejora como equipo, vos me vas a mejorar a mí como entrenador y vas a mejorar a mi equipo. Y bueno, y todo eso nosotros lo incorporamos y tratamos de transmitirlo generación por generación. Yo estoy tremendamente orgulloso del deporte al cual pertenezco, y del estamento de los entrenadores, y no solo de los argentinos, sino del mundo entero. A mí me parece que el básquetbol es uno de los deportes que más permanentemente se capacita, y que más deseo de capacitación tiene, y que más generosidad tienen entre sus entrenadores y toda la gente que lleva adelante la gestión. Te tengo que preguntar por el tricampeonato de Peñarol de Mar del Plata, porque me tocó también empezar a formarme y me les metí ahí, molestaba y iba y preguntaba. También por mi deseo, también en definitiva tiene que ver con la pasión de querer cumplir con lo mío, y recuerdo muy bien aquella época. Cuando vos te sentaste y llegaste a Mar del Plata, ¿pensaste en algún momento que podían llegar a transformarse en un equipo de época dentro de la liga y terminar siendo el primer tricampeón?
Eh, yo ya venía buscando cosas así desde mi época en Estudiante de Olavarría, donde por ahí quedó un poquito en el olvido eso, pero Estudiante de Olavarría juega 3 finales consecutivas de Liga Nacional. Sí. Y después voy a Boca y jugamos 2 finales seguidas de Liga Nacional. Después hay un impasse porque la selección me obligaba a hacer full time 2 años y ahí caigo en Peñarol. Y cuando yo decido ir a Peñarol es porque yo, ya con más experiencia, lograba ver que Peñarol era un lugar que tenía mucho que ver con lo que yo pretendía de mi carrera, que era poder desarrollar algo más a largo plazo el potencial que yo necesitaba era un club con estas mismas aspiraciones y con un capital enorme que tiene Peñarol, que es su gente, que es su masa, y lo corroboro cuando me presentan a mí. Vos fíjate que yo ficho en Peñarol, después que Peñarol pierde la final, la liga anterior, un Peñarol que dirigía el Negro Romano, que ese Peñarol la rompe en pedazos. Ese Peñarol fue uno de los mejores equipos de serie regular de la historia de la liga. Pero bueno, por esas cosas Peñarol decide cambiar de entrenador. Y era duro, tenía que ser duro para su gente, perder al entrenador, y encima un tipo carismático como el Negro. Y sin embargo, el hincha de Peñarol es tan especial que cuando me presentan a mí, hacen una conferencia de prensa y yo voy imaginando una conferencia de prensa y me encuentro con un estadio, lo hicieron en el viejo Américo Gutiérrez, en el club, que hoy se llama Domingo Robles. Hicieron la conferencia y cuando yo entro a la conferencia el estadio estaba lleno, lleno pero con hinchada, con bombos, banderas, una mascota vestida de oveja, gente, lleno, como un partido. Y digo, wow, esto es serio, ¿viste? Y con dirigentes como, sobre todo su presidente Domingo Robles, que volaba y tenía idea de competir a nivel internacional y tenía deseo de ser el mejor equipo de América, y etcétera, etcétera. Y bueno, obvio que me di cuenta que mi intuición había sido buena, que yo estaba en un lugar en el que se podían hacer cosas grandes. De ahí a imaginar, de hecho en esa conferencia, yo digo, porque una buena performance de Peñarol en la etapa anterior lo había clasificado a 3 o 4 torneos. Entonces yo digo, bueno, tenemos muchos torneos por delante, algunos vamos a ganar. Un poco en broma para descontracturar. Y bueno, después yo soy un tipo bastante afortunado, sin ser un equipo que termináramos jugando nunca demasiado bien, logramos meter la Liga de las Américas muy rápido. Sí. Y bueno, cuando vos ya entrás con el pie derecho es diferente. Y después cae Leo Gutiérrez más adelante, y un tipo como Leo Gutiérrez, como Martín Leiva, que son fundamentales cuando vos querés tener una dinastía, ¿no? Porque incluso yo me voy y ellos siguen ganando. Claro. Sí, no sé si la vi, pero intuía que Peñarol era un club para intentar cosas históricas, ¿no? Qué recibimiento después de aquella Liga de las Américas. Ah, Te diría, mirá, yendo al arranque de la charla, te diría futbolero. Con esa cuestión por identidad, por pasión, y que además para Mar del Plata también como para Bahía Blanca es un pedazo de la cultura el baloncesto. sí, obvio. El nacimiento de la liga hizo que Mar del Plata se sumara a esta movida del básquetbol. Mar del Plata era basquetbolera, pero no tanto. Hay otras localidades en la provincia de Buenos Aires que son históricamente mucho más basquetboleras que Mar del Plata, ¿no? No solo Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Chivilcoy, muchas ciudades que el básquetbol es cultura en serio, pero Mar del Plata, una vez que arranca la liga, con ese clásico, Peñarol, Quilmes y todo, se convierte en una ciudad muy basquetbolera. Y
y bueno, y Peñarol y Quilmes, los dos equipos se convierten en marca registrada de la liga. Y cuando logramos ese título en Mexicali, yo viví, a la vuelta de Mexicali, viví algo que no me imaginé que se podía vivir. O sea, un recibimiento de los hinchas de Peñarol como nunca más, como nunca pensaba tener y como nunca más volví a tener. Y va a ser difícil volver a vivir una cosa de esa, porque fue definitivamente increíble. Y esos festejos del tricampeonato, esa noche de frío, de llovizna, pero la gente de Peñarol celebrando por las calles con una alegría. La pasaba mal, de verdad, Mati. O sea, a mí esos festejos me significaban a veces hasta un suplicio, porque yo salía tarde de la cancha, absolutamente mojado, porque esta tradición de los jugadores de tirarte el bidón ese encima, helado, con hielo, con gozo, ya era mayo, junio a veces, mayo, salíamos 2 horas después de haber terminado el partido del Poli, todo mojado, directo a comer, previo caravana por la ciudad, congelado, con la gente que, te lo juro, que era durísimo, durísimo. Por un lado estabas contento, por otro lado te querías ir a tu casa, porque bueno, nada, eran festejos agresivos. Hemos terminado comiendo, yo recuerdo, creo que ese que decís vos, el tricampeonato, creo que la cena que le hicimos en un restaurante fue a las 4 de la mañana. Ujú. Creo que el plato de comida lo trajeron a las 4 de la mañana. ¿Te imaginás? Ya era un momento que ya no sabía si había ganado o si eso era un festejo o era un castigo. Pero no, la gente de Peñarol increíble, increíble. Tiene una pasión por su club. Yo he ido a lugares, he viajado por el mundo y con la selección, con turismo, lo que sea, y siempre hay un hincha de Peñarol. Te atiende alguien en un hotel insólito del lugar que se te ocurre y se sorprende, dice, yo soy Aparece un... se levanta el hombre y tiene tatuado el escudo de Peñarol. No, es realmente especial esa gente. ¿Y lo tenés en tu plan de carrera, en tu proyecto profesional, volver a dirigir, no digo acá en la Argentina, donde sea, donde te aparezca una oferta de trabajo? ¿Te dan ganas de volver a ese día a día medio frenético de competencia? Yo soy entrenador, Mati, y estoy en plena carrera. O sea, hoy dirijo la selección solamente porque la selección te obliga por reglamento a ser full time. Pero claro, claro que sí. No, todavía no estoy para retirarme. Tampoco puedo retirarme. No, pues es joven todavía, tenés un montón de cosas por delante. ¿Y nunca te llegó a través de tu agente o alguna llamada algo de la NBA? Viste que ahora se está usando y que la NBA valora mucho a y muchos coaches valoran el trabajo de los entrenadores FIBA. ¿Algún acercamiento? Es decir, Hace poco un colega tuyo sacó una historia, no sé de dónde consiguió esa historieta, pero bueno, como ya se hizo público, sí, yo en su momento, no digo que estuve muy cerca, pero sí tuve charlas durante un mes casi con los Sixers de Filadelfia y bueno, para integrar su staff técnico, que después no terminó prosperando. Pero sí se puede decir que realmente hubo algo fuerte porque estuvo muy cerca de concretarse. Fue la única vez. Pero la NBA valora y respeta mucho más lo que nosotros hacemos que lo que la gente cree. Mucha gente ujú. cree que no nos tiene en cuenta, que solo valora a los jugadores. No. No, lo que pasa es que, bueno, es un mundo para pocos. Te imaginas que entrenadores de todos los lugares del mundo quieren ir a la NBA. Y son muy poquitos, son contados con los dedos de la mano los entrenadores que llegan ahí. Pero sí he tenido esa oferta no, esa charla y, y la NBA para otro montón de cosas siempre me ha abierto las puertas
eh, de par en par y te hace sentir parte de su familia sin ningún problema. Yo la verdad que es uno de los lugares que siempre digo que te reciben de la mejor manera, ¿no? Respetan tu jerarquía, tu trayectoria. Para ellos sos un igual, aunque no estés en la NBA. Muchas veces incluso somos consultados por la gente de la NBA, la gente de FIBA para cosas que a ellos les interesa ver. Pero bueno, si algún día llega esa opción, llega, y si no, no pasa nada. Yo cada vez que tengo un trabajo, para mí es la NBA, digamos. No necesito que venga la mismísima NBA a contratarme. Dirija lo que dirija, para mí es lo más importante. Lo entiendo perfectamente y es una definición formidable, sentirse que uno está trabajando en su NBA, es una gran definición. Y la última pregunta, y agradeciéndote tu tiempo. Estás mirando algo de ACB y atado a esto, la pregunta es, ¿qué te genera a vos como entrenador, como tipo de la Liga Nacional, ver a 3 argentinos en Real Madrid y casualmente son 3 pibitos que algo tienen que ver con tu carrera? O algo vos les has marcado a ellos para que estén en el lugar en donde están. Y te lo pregunto porque no es nada común lo que está ocurriendo. Y Sí, estoy viendo. Gracias a Dios está la CB. Yo no sigo para ver cosas, no me gustan. Me dicen, pero no aprovechás a ver partidos viejos o dieron el mundial. No, no me gusta. No. Sí, por ahí sí está, veo, miro, no. No, necesito actualidad. Así que la ACB cayó en un momento justito. Veo todos los partidos que puedo. Y la presencia de tantos argentinos ahí es motivo de orgullo, porque además son todos protagonistas, son todos jugadores importantes en sus equipos, y disfruto muchísimo. Quizá ya no tenemos esa sorpresa que antes teníamos, porque llevamos muchos años, gracias a Dios, aportándole al básquetbol europeo calidad de jugadores extraordinarios desde Argentina, ¿no? Pero me sigue generando mucho orgullo, y en este caso hasta me resulta por momentos un poco extraño, porque son chicos, como bien decís vos, que yo los veo, para mí todavía son juveniles, ¿viste? De hecho, nosotros decimos Facundito, y Facundito ya tiene 30 años, o sea, claro. o está en esa edad, o Nico, o esto y lo otro. Y son señores jugadores con tremenda experiencia, súper reconocidos y respetados en el mundo del básquetbol FIBA y mundial. Y bueno, nada, disfruto mucho que ellos estén ahí. Ver lo que hizo el otro día Luca Vildosa, después de haber estado tanto tiempo parado, no solo por la pandemia, sino por la lesión, y volver en la forma en que vuelve y demostrar de qué manera está hecho. Y bueno, ver que ayer Nico Brusino fue el jugador que más jugó de su equipo, con 35 minutos, casi 36. ¿Le renovaron contrato? Por primera vez ver que un equipo le reconoce a Nico que él no es solo un tirador, y valorarlo por todo lo que él hace adentro de una cancha, más que es por su tiro de 3 puntos, y darle a él juego de creatividad, de generación, darle la bola para que él juegue los pick and roll, él sea quien suba la bola en un ataque rápido, que ese es el verdadero Nico Brusino. Nico Brusino no es un tirador solamente, y él estaba un poquito incómodo porque no encontraba ese lugar, y ver que el Zaragoza lo encontró me llena de satisfacción, y ver el inicio de la Provítola ayer, que parecía, hoy hasta el mismo Reggie Miller lo citó en su red social, ahí en Instagram, cuando mete el triple roba y tira otro tiro de 3 puntos, verlo en su poder en el mismísimo Real Madrid, jugar con su ADN, ¿no? Que a Claro. veces es difícil, porque decir, bueno, acá
no tengo mucho margen de error y animarse a tomar esas decisiones. Verlo a Gaby Deck, que se mueva en ese mundo de mágico que es la Euroliga, la ACB, como si estuviera jugando en Colonia Dora. Son cosas que a mí me emocionan, me alegran, las disfruto. Y nada, me pasa lo que me pasó siempre. Yo disfruto mucho más ver cuando crecen jugadores que han pasado en algún momento por mi historia, por mis manos, tanto porque los dirigí como porque los enfrenté cuando eran chicos, que cuando me pasa algo a mí mismo. Disfruto muchísimo ver cómo ellos se van consagrando. Porque todavía tengo el recuerdo de ellos de niños y adolescentes. Y los reconozco como personas lentísimas. Y porque valoro mucho esos huevos que tiene una personita de 17, 18, 19, 20 años de irse a vivir a 10.000 kilómetros de distancia, a buscarse la vida, con presiones como las que tiene el deporte profesional, y poder llevarlo de la manera que lo lleva. Vos sabés, uno nunca se pone a pensar lo que le pasa a un pibe de 20 años encerrado en un departamento a 10.000 kilómetros de su familia, durante los primeros tiempos, hasta que se acostumbra y se hace de ese lugar, se sufre mucho, el desarraigo es durísimo. Ser deportista de alto rendimiento es duro. Ganar es duro. ¿Viste? Parece que el camino a eso es duro. Y a veces le pedimos cosas a estos pibes a los 20 y pico de años que nosotros ni siquiera a los 50 tenemos el temple de hacerla. Entonces, valoro muchísimo lo que hacen y celebro muchísimo cada vez que les toca vivir cosas lindas, aunque no sean títulos. Claro. No importa, no hace falta ser campeón para consagrarte en lo que haces. Te escucho y internamente hago una especie de mea culpa, digo, ¿cuánto tiempo perdimos nosotros a veces hablando los periodistas y buscando fichas de recambios generacionales y nos estaba pasando por al lado y tal vez no nos dimos cuenta? Y te escucho a vos ahora y empiezo, y en un momento nombraste el tema del recambio generacional dentro de la selección. Nos pasó por arriba, estaba delante nuestro y por querer encontrarle el sustituto a Manu, porque ahí también leí un amigo que comentaba si Bolmaro es el Messi de Argentina, nos perdimos de algo, viejo, nos perdimos de algo, enfocamos mal, no nos dimos cuenta que nos estaban pasando por al lado, los teníamos en la liga, o estaban jugando en otro lugar y teníamos menos información. Y informamos mal también. No sé, yo creo que no está mal perderse cosas. No está mal no ver todas, no anticiparse, porque nos juega con esta bendición de la sorpresa, esta cosa de que cuando creíamos que todo estaba negro aparece la luz de nuevo, ¿viste? Entonces, claro, está tan mal y también nos pone en un lado humano, a ustedes como periodistas y comunicadores, no verla y a lo mejor no informar o alarmar demasiado y que después esa alarma no se cumpla, o a nosotros los entrenadores, por otro lado. Yo creo que va a seguir pasando, Mati, eso. De hecho, ya vamos a estar hablando del próximo Campazzo, cuando Campazzo tiene todavía muchos años para darle al básquetbol Argentina, pero está en la naturaleza humana, porque ahora vos tenés mucha experiencia y yo tengo mucha experiencia, pero hay un nuevo Matías Traversa en los medios y hay un nuevo Sergio Hernández en los bancos, que son 20 años menores que nosotros dos. Vos sos más joven que yo, pero ya hay un periodista de 20 años que le va a pasar lo que te pasó a vos con lo anterior. Y a vos te va a pasar algo que ya le pasó a alguien que hoy tiene 60 años. Y así es la vida. Está bueno porque la capacidad de sorprendernos no debería terminar nunca. Y si uno se anticipa todo lo que va a venir, es aburrido. Entonces, agradezcamos
que esta camadita apareció así, ¡boom! Y escribió una historia mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos que le iban a hacer. Y bienvenido sea. Por eso se celebra tanto. Por eso el Mundial este pegó tan fuerte en la Argentina. Por eso todo el mundo todavía sigue hablando de este Mundial. Porque nos sorprendió, porque no lo vimos venir. Y está bueno que no veamos venir todo, Mati. Está bueno. Aunque seamos expertos en la materia, siempre está bueno que haya cosas que no veamos venir. Sí, yo hacía la referencia y con esto te cierro la idea por el hecho de ponerle nombre a uno que no es. Entonces yo no tengo que buscar en Delía o Berto, Delía es Delía. Y tal vez nosotros, ahí donde me refiero que perdimos tiempo hablando y queriendo poner en un lugar a alguien en donde no era. Un día Fabricio Berto terminó, creo que, no sé si Toronto 2015 o algo así, y Delía había terminado con 9,5 puntos y 9 rebotes de promedio, una cosa así. Y Fabricio Berto me dice, no sé por qué la gente todavía lo pone en duda. Yo nunca terminé un torneo internacional con esos números, que dice Fabricio. Nunca, jamás, con la selección. Y bueno, pero es así, ¿viste? También los argentinos tenemos esa cosa de que es nuestro defecto y nuestra virtud al mismo tiempo, de ese ganadorismo exagerado. Pero a lo mejor si perdiéramos ese defecto, perderíamos también la virtud, ¿no? Entonces, hay que aceptarnos así como somos y nos va a seguir pasando. Nos va a seguir pasando porque está en nosotros. Nosotros hasta dudamos de Messi, ¿viste? O sea, una locura. Una locura, una locura. Una cosa increíble. Y ya queremos que Volmaro sean, que alguien pueda decir, pero ¿Volmaro es Ginóbili o no? No, primero no es Ginóbili, porque es imposible. O sea, Ginóbili hay uno que en este momento estará, anda a saber haciendo qué cosa. Y Volmaro es otro. Y después, qué sé yo, hasta puede ser mejor. Nunca se sabe estas cosas, ¿viste? Pero queremos certezas, ¿no? No, pero vos me tenés que decir si Juan y Marcos va a ser el nuevo Nicolás Laprovetera. ¿Qué sé yo? ¿No? La verdad, no lo sé. Dejemos que la vida nos sorprenda también, ¿no? Seguro, Sergio. Muchas gracias. No, Y lo mejor en la selección, en el Juego Olímpico, en la NBA, en la Liga, donde la profesión te acomode y te sientas bien y puedas desarrollar lo tuyo. Y te deseo lo mejor y te agradezco mucho esta charla en nombre de todo el equipo de prensa de la Liga Nacional. Es para nosotros muy importante. Me propuse no decirlo y lo digo a lo último, que el entrenador más ganador de la historia de la Liga esté charlando un rato con nosotros. bueno, déjame decirte una cosa, que vos nombraste a León Knudel hoy y hablamos un poco de él. León, con muchas otras personas, crearon esta Liga Nacional hace más de 35 años, que es por la que estamos hablando ahora nosotros, ¿no? Estamos hablando a través del Instagram de la Liga Nacional, y que es, así como León creó la Liga Nacional, sin la Liga Nacional, sin la creación de la Liga Nacional, sin la continuidad de la Liga Nacional, sin la existencia hoy de la Liga Nacional, no existiría nada de esto. Casi todas estas cosas que estamos hablando nosotros no se hubiesen podido hacer. La generación dorada existió porque existió la Liga Nacional o porque existe la Liga Nacional. Que llevemos del 2004 hasta la actualidad clasificado a los Juegos Olímpicos ininterrumpidamente, cosa que pocos equipos del mundo, creo que solo España y Estados Unidos lograron hacer, es gracias a la Liga Nacional. Que existan Ginóbili, Escola, Campazzo, es gracias a la Liga Nacional. Que la tenemos que defender, que la tenemos que apoyar, que es nuestro verdadero tesoro, y que a veces hasta cuando la criticamos, estamos tratando de colaborar con ella. Tenemos que defender nuestra Liga Nacional a morir, la tenemos que mejorar, tenemos que buscar que sea nuestro tesoro, porque de ahí es de donde nace todo. Así que cuidémosla, mimémosla y hagámosla cada día más grande.
Gracias, Sergio. Lo mejor, a cuidarse y ojalá nos veamos pronto. Te lo agradezco mucho. Beso enorme a todos. Gracias por llamarme. Chao. Aguante el básquet. Gracias, Sergio.